Soluciona el problema 2.67 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción en este problema 2.67 es bastante larga. Tenemos inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Además, tenemos dos circuitos que resolveremos mediante los incisos. Una vez hecho esto, comenzamos con el procedimiento, iniciando con el inciso A. En el inciso A nos dice lo siguiente: obtén el voltaje V0 en el circuito de la figura 2.127, inciso A. Y aquí abajo tenemos este circuito que nos están indicando. Entonces ahora procederemos a encontrar ese voltaje V0. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es combinar en paralelo estas dos resistencias de 1 kilo ohm y de 4 kilo ohms. Al momento de combinarlas obtenemos esta resistencia equivalente de 5 kilo ohms. Y esto es importante hacerlo ya que después de combinar esas dos resistencias vamos a identificar un divisor de corriente. Recordamos que para el divisor de corriente, para obtener las corrientes de cada resistencia, utilizamos las siguientes fórmulas, que le corresponde a la resistencia en cada lado. Por decir, para R1 es la resistencia del lado izquierdo y R2 es la resistencia del lado derecho. Pero en este caso no necesitamos conocer la corriente de la resistencia R1, únicamente necesitamos conocer la corriente de la resistencia R2, por lo tanto no vamos a calcular la corriente de la resistencia R1. Una vez dicho eso, calculamos la corriente I2, sustituimos los datos para obtener lo siguiente: 5 kilo ohms sobre la suma de 5 kilo ohms más 5 kilo ohms por 2 miliamperios. Resolvemos eso y obtenemos que la corriente de la resistencia 2 es igual a 1 miliamperio, que era algo obvio debido a que si tenemos dos resistencias del mismo valor y tenemos en este caso 2 miliamperios de corriente, pues significa que a cada resistencia le va a llegar 1 miliamperio. Entonces ahora pasaremos a lo siguiente. Entonces, para terminar este inciso A, lo que tenemos que hacer es deshacer la combinación. Y como sabemos, hicimos una combinación de dos resistencias en serie. Cuando combinamos resistencias en serie, esta recombinación de resistencias en serie tiene la característica de que la corriente es la misma, la corriente que pasa por ellas es la misma. Entonces, para el resistor de 1 kilo ohm, la corriente que pasa por ella es igual a I2, que es igual a 1 miliamperio. Pero también la resistencia de 4 kilo ohms tiene la misma corriente, que es I2 y que vale 1 miliamperio. Y también puse que por la resistencia de 5 kilo ohms pasa la corriente I1, que no la calculamos, pero nos dimos cuenta de que era igual, que también vale 1 miliamperio. Entonces, con estos datos ya podemos calcular el voltaje V0. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente del resistor de 4 ohms y tenemos la resistencia. Entonces utilizamos la siguiente fórmula: el voltaje V0 va a ser igual a la corriente por la resistencia. Sustituimos los datos y obtenemos que el voltaje V0 es igual a 1 miliamperio por 4 kilo ohms. Resolvemos eso con la calculadora para obtener que el voltaje V0 es igual a 4 volts, y esta es la respuesta de este inciso A. Ahora resolvamos el inciso B. Determina el voltaje V0 medido cuando un voltímetro con resistencia interna de 6 kilo ohms es conectado, como se muestra en la figura 2.127b. Esta figura es el circuito que tenemos abajo. La parte izquierda del circuito es lo que teníamos en el inciso A y se le añade el voltímetro, que es representado de la siguiente manera. Una vez dicho esto, comenzamos con el procedimiento. Entonces aquí tenemos el circuito inicial, donde hemos reemplazado el multímetro por una resistencia que tiene un valor de 6 kilo ohms. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es combinar en paralelo la resistencia de 4 kilo ohms y la de 6 kilo ohms para obtener una resistencia equivalente de 2.4 kilo ohms. Entonces ahora combinamos en serie
la resistencia de 1 kΩ con la de 2.4 kΩ para finalmente obtener esta nueva configuración del circuito donde tenemos una resistencia de 5 kΩ en paralelo con otra resistencia de 3.4 kΩ y esto representa un divisor de corriente. Entonces aquí tenemos las fórmulas para calcular las corrientes que pasan por cada una de las resistencias de este divisor de corriente. En este caso la resistencia de 5 kΩ no es de interés, por lo tanto no vamos a calcular su corriente. Únicamente lo haremos para la resistencia de 3.4 kΩ. Entonces ahora calculamos la corriente I2. Para eso utilizamos la siguiente fórmula. La corriente de la resistencia 2 es igual a R1 sobre la suma de R1 más R2 por la corriente I. Sustituimos los datos y obtenemos que la corriente R2 es igual a 5 kΩ sobre la suma de 3.4 kΩ más 5 kΩ por 2 miliamperios, y esto nos da una corriente R2 igual a 25 sobre 21 miliamperios, que es aproximadamente a 1.19 miliamperios. Finalmente calculamos el voltaje V0. Lo primero que hacemos es deshacer la combinación que nos daba la resistencia equivalente de 3.4 kΩ. Esa combinación era combinar en serie la resistencia de 1 kΩ con el 2.4 kΩ. ¿Por qué se deshace esta combinación? Porque queremos o sabemos que cuando se deshace una combinación en serie de resistencias, la corriente entre estas dos resistencias es la misma. Entonces ahora, teniendo ya la corriente que pasa por la resistencia de 2.4 kΩ, podemos calcular el voltaje V0. Para eso utilizamos la siguiente fórmula. V0 es igual a la corriente por la resistencia. Sustituimos los datos y obtenemos que V0 es igual a 25 sobre 21 miliamperios por 2.4 kΩ para que dé un voltaje V0 de 20 sobre 7 volts, que es aproximadamente 2.857 volts, y esta es la respuesta del inciso B. Ahora hagamos el inciso C. Nos dice lo siguiente: la resistencia finita del multímetro introduce un error dentro de la medida. Calcula el porcentaje de error como B0 menos B' de 0 sobre B0 por 100. Ahora explicaremos más a detalle cómo está esta fórmula y del por qué viene. El propósito de este inciso es lo siguiente: cuando nosotros resolvimos el primer circuito para encontrar el voltaje V0, obtuvimos que ese voltaje es de 4 volts. Ahora, si nosotros ponemos un multímetro para medir ese voltaje, nos dice que el voltaje es de 2.857 volts. Y aquí tenemos una caída de tensión y nos están tratando de explicar que eso es debido a la resistencia interna del multímetro o del voltímetro, y lo que quieren que encontremos es ese error o esa caída de tensión. Una vez analizado eso, entonces ahora encontramos el error. Nos dice que la fórmula para el error es la siguiente: valor absoluto de V0 menos B0' sobre B0 por 100%. Sustituimos los datos para obtener que el error es valor absoluto de 4 volts menos 2.857 volts, todo esto sobre 4 volts, y todo esto multiplicado por 100%, que da un error de el 28.575%. Y esta es la respuesta de este inciso C. Finalmente hagamos el inciso D. El inciso D nos dice lo siguiente: encuentra el porcentaje de error si la resistencia interna del voltímetro fuera 36 kΩ. Entonces, en el circuito de abajo que yo he hecho, he reemplazado el voltímetro por la resistencia que nos dan, quedando de la siguiente manera. Entonces ahora pasamos al procedimiento.
Finalmente encontremos el error. Ya no voy a hacer la reducción del circuito para encontrar el divisor de corriente. Comenzaremos con la sustitución para encontrar la corriente de la resistencia 2. Sustituimos en la fórmula y nos queda lo siguiente: 5 kΩ sobre 5 kΩ más 4.6 kΩ por 2 miliamperios nos da una corriente R2 de 25 sobre 24 miliamperios, que es igual aproximadamente a 1.042 miliamperios. Con esta corriente calculamos el voltaje V0, o sería el voltaje V0'. Entonces sustituimos en la fórmula y obtenemos que el voltaje V0' va a ser igual a la multiplicación de 25 sobre 24 miliamperios por 3.6 kΩ, y obtenemos que el voltaje V0' es igual a 15 sobre 4 volts, o es igual a 3.75 volts. Ya con esos datos podemos calcular el error. Sustituimos en la fórmula y obtenemos lo siguiente: el valor absoluto de 4 volts menos 3.75 volts sobre 4 volts, todo esto multiplicado por 100%, nos da un error de 6.25%, y esta es la respuesta del inciso D. Ahora explicaremos un poco qué significa que hayamos obtenido que mientras más grande la resistencia, menor va a ser el error. Eso es debido a que mientras más grande la resistencia, la corriente no va a fluir por ahí, va a fluir una corriente menor. Entonces, la corriente va a fluir por el resistor al que queremos medirle su voltaje. Entonces, definimos lo siguiente: si un multímetro tiene una resistencia interna mayor o grande, tendrá un porcentaje de error más pequeño, es decir, que será más preciso. Y de esta manera terminamos este ejercicio.